están hablando de Joel Monroy, violinista huasteco, que piensa que más vale hacer un verso bien hecho que decir mucho sin sentido. Ahora sí me acabo de enterar totalmente de... Bien. Tomo la pregunta de Aide. Los versos sin sentido y los versos bien hechos. Es cierto que la improvisación esencialmente es un arte imperfecto, pero esta imperfección es perfecta, y vale el juego de palabras, que no es gratuito. La imperfección perfecta, esa es posiblemente una de las definiciones de la improvisación como arte. Y yo repito, es importantísimo que sepamos que el equívoco, el error, el verso sin sentido, el ripio, y estoy citando a Silvio Rodríguez, gran poeta, gran trovador, respetado por todos, el ripio a veces es necesario en la oralidad, en el poema oral. Silvio se está refiriendo a la canción, ojo, la canción creada, escrita, con tiempo, revisada, así todo. Silvio defiende que a veces un ripio, entrecomillado lo de ripio, es necesario para salvar el contenido total, el mensaje total. Imagínense ya esto llevado a la improvisación. No solamente es que es necesario, es que es útil. No solamente es que es necesario y útil, es que es casi obligatorio, muchas veces. El corset, la jaula de hierro, que significa una décima improvisada, en un tiempo limitado, a una velocidad vertiginosa de creación, cuando tienes que respetar la estructura, me están hablando de estructura, por respetar la estructura de la estrofa y del performance, los interludios, los largos, los tiempos, los silencios, el improvisador muchas veces sacrifica elementos semánticos, elementos textuales, para poder decir lo que quiere decir. Es verdad que un verso hermoso vale mucho, una redondilla perfecta vale mucho, pero si para llegar a ese verso hermoso muchas veces tienes que saltar una frase inexacta, un verbo inexacto, hay que hacerlo, porque eso pasa en el habla cotidiana también, y te entienden. No olvidemos y no confundamos, no olvidemos que la improvisación es sobre todo un arte oral, dialógico, conversacional, y no confundamos la improvisación con la literatura escrita, donde sí habría, no debe haber versos flojos, no debe haber versos huecos, porque tienes tiempo para buscar. Pero en el repentismo el tiempo no está a favor de los pequeños. Aquí, fíjense cómo juego con el verso de Silvio. A veces está a favor de los pequeños y a veces no está a favor de los pequeños. En este caso no está a favor de los pequeños. Creo, Aide, que con esto debe estar respondida tu pregunta, pero si queda alguna duda, a lo largo de este programa que ha sido tan accidentado, podemos seguir hablando de ese tema, pero es un tema que sé que saldrá en muchos otros programas. En Chile se respeta mucho el balcón folclórico de la música y eso evita la creación. Me refiero a que no estén mal estructurados. Hay muchos improvisadores que meten versos sin sentido. A eso me refería, al verso sin sentido. Pensemos en una cosa, cuidado con decir que un verso no tiene sentido. No tendrá sentido semántico, pero sí lo tiene sintáctico. Por lo tanto, en un discurso oral, Aide, el valor sintáctico es tan importante como el semántico. Si tú tienes que llegar al verso 10, tienes que pasar por el 8, por el 9, por el 7, por el 6, por el 5. No puedes, porque lograste los mejores versos hasta el 5, saltar del 5 al 10 porque el 7, el 8 y el 9 no te convencen. No te lo permite la tradición, no te lo permite la estructura, no te lo permite la lógica lingüística. Por lo tanto, ese verso añadido, con poco sentido, con menor sentido, en ese caso tiene un valor sintáctico imprescindible, que es el de completar la estructura de la verso. Y ya eso le da un sentido a ese verso.
Y a eso le da un valor, una importancia que no se puede soslayar, No olvidemos esto también. Separemos entre valor semántico y valor sintáctico y no olvidemos que la estructura de la décima es una camisa de fuerza que te obliga a completar hasta decir lo que tienes que decir. Sí, a eso. No tienen sentido dentro de la décima. No tiene sentido semántico, pero sí sentido sintáctico. Porque imagínense que el verso 8 de una décima no tuviera sentido sintáctico, semántico. Fuera un verso flojo, vacío, hueco, pero rima. Y lo necesita para completar la décima. Si no lo decimos, ¿qué pasa? Saltamos del verso 7 al 9 y dejamos ese verso por el medio. O detenemos la décima todo el tiempo que queramos como los escritores hasta encontrar el verso con sentido. Estaríamos estropeando la estructura. De la décima y por lo tanto de la tradición y de la performance. ¿Perdonaría el público ese salto con garrocha? ¿Esa omisión en pos de la excelencia del texto? ¿Va el público del repentismo, a una performance de repentismo, a buscar excelencia de texto? ¿Solo excelencia de texto? ¿O va a buscar otros elementos comunicativos que a veces pasamos por alto? Ahí es donde están las preguntas. Me pide un ejemplo, David, pero ¿un ejemplo de qué? Porque hemos hablado de muchas cosas. ¿Un ejemplo de qué? ¿De cuál de estos elementos? Espero que David me diga. De un verso sin sentido semántico pero con sentido sintáctico. Me tendría que improvisártelo aquí ahora el momento, no recuerdo ninguno, pero ejemplos abundan. Yo no sé, a ver si me ocurre alguno de voy a levantar la mano para señalar el techo a la sombra de un helecho porque yo soy un cubano. A la sombra de un helecho no tiene sentido semántico. Yo no estoy bajo un helecho. El helecho es una planta pequeña de lugares sombríos que apenas da sombra. Desde el punto de vista semántico ese verso no tiene ningún sentido, no tiene lógica, no es incorporable con un sentido lógico al texto ni al contexto. Yo estoy en el salón de una casa. Pero desde el punto de vista sintáctico sí lo tiene David. Porque necesitaba un tercer verso terminado en hecho para completar la redondilla y no traicionar la estructura de la estrofa. Necesitaba seguir el impulso enunciativo, por decirlo de alguna manera. Que esto aquí en frío, sin música, es menor. Imagínense la fuerza del impulso cuando es con música. No puedes frenar. Tienes que seguir el impulso enunciativo. Y eso te obliga muchas veces a echar mano a un recurso, a una partícula léxica o a un verso íntegro. La mayoría de los rellenos son partículas léxicas, una palabra que no tiene el peso suficiente, que no es la exacta, dos palabras. Pero muchas veces es como ahora, a la sombra de un helecho. ¿Qué tiene que ver un helecho con esto? Sin embargo, desde el punto de vista sintáctico sí, es importante. La estrofa necesitaba un tercer verso que seguramente no era ese, pero en la premura no lo encontré y le eché mano a ese. Pero esto justifica desde el punto de vista enunciativo, performativo y sintáctico la existencia de ese verso. Muchas gracias a ti por obligarme a poner un ejemplo. Estamos improvisando hasta los ejemplos ya.